Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51. Vamos a leer esta porción en esta mañana para comenzar. Lucas 9, 51 al 56. Una porción hermosa de la palabra de Dios para contemplar la misericordia de nuestro Señor. Dice así Lucas 9. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En el primer siglo, al final del primer siglo, Juan, el apóstol Juan, enseñó en sus cartas, primera, segunda y tercera Juan, la importancia del andar del cristiano en dos virtudes: verdad y amor. Y cuando vos lees primera, segunda y tercera Juan, ves estas virtudes que aparecen una y otra vez. Este amor del cual habla lo describe como un amor activo, un amor compasivo, un amor perdonador, un amor tierno que en compasión y con acción se ocupa del prójimo y hace bien al que tiene necesidad, lo merezca o no lo merezca. En 1 Juan 3:16, el apóstol Juan dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es lo que él escribe. Y en 2 Juan, cuando arranca el libro de 2 Juan, él escribe sobre la enseñanza suprema de estas verdades juntas. 2 Juan, versículo 3, dice: la gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Siempre está uniendo estas dos cosas, verdad y amor. Entonces, cuando él escribe al final del primer siglo, porque escribe estos libros, más o menos, estas cartas, en el año 90-95 después de Cristo, unos 60 años después que acontece lo que vamos a ver hoy en nuestro Evangelio, entiende Juan el equilibrio perfecto entre la verdad y el amor. Entonces él sabe de esta verdad de nunca ceder a la falsa doctrina, de siempre predicar el Evangelio de Cristo con denuedo, mientras que al mismo tiempo muestra esta misericordia hacia el pecador, hacia el otro, hacia el prójimo, y entiende este equilibrio perfecto. Y aunque un día llegaría a entender ese equilibrio y ese principio, hoy en nuestro pasaje no lo entiende, ¿sí? En Lucas 9, 51 y 56, Jacobo y Juan solo entienden verdad y juicio. Eso es lo que entienden, verdad y juicio. La verdad la tienen. La verdad la tienen. La verdad está grabada en sus mentes. Bien grabada en su mente. De la verdad nunca se van a desviar, eso lo han entendido. Pero para ellos o estás con Cristo y estás en la verdad, o estás sin Cristo y juicio inminente, ya, morís. Y encima de eso, ellos son llamados los hijos del trueno. Recuerdan que lo vimos en Marcos 3:17. Son los hijos del trueno. Así que imagínate cómo se ponen con la verdad. Bien fuertes, bien furiosos. Entonces, tuvieron la verdad, pero no tuvieron la misericordia. Y necesitaban aprender misericordia.
Todavía necesitaban aprender este equilibrio entre la verdad absoluta de Dios con la misericordia de Dios. Como dice Pablo en Efesios 4:15, de que debemos hablar unos a otros la verdad, y ¿cómo lo dice? En amor. Debían aprender, como dijo Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es solo aquel que tiene misericordia. Necesitaban comprender que Dios es un Dios de misericordia, es el Padre de misericordia, y que cuando estábamos muertos nos salvó por su misericordia. Todo lo que tenemos en la salvación es por su misericordia. Todo lo que tenemos en la vida cristiana es por su misericordia, la misericordia de Dios. Y así como Él demuestra su misericordia incondicional por nosotros, perdonándonos y extendiendo su perdón bondadoso, llama no solo a Jacobo y Juan, sino a nosotros a tener misericordia hacia los demás. En Colosenses 3:12 dice, entonces ustedes, hablando de los creyentes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, y algunas traducciones dicen tierna compasión, y otras dicen entrañable misericordia. En Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Cristo los perdonó. Entonces, ¿cómo muestro mi misericordia allí? Por perdonar a los hermanos, al otro, al prójimo. Entonces, como el Padre me ha perdonado y ha sido misericordioso conmigo, soy misericordioso con otros. Y esto lo hemos visto en la enseñanza de Jesús, en Lucas 6:36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces, cuando llegamos a este texto, en capítulo 9, versículo 51, vemos que Jesús va a aprovechar un momento oportuno, como Jesús siempre hace, ¿no? Siempre aprovecha de todos los momentos oportunos para enseñarle a los discípulos. Y aquí tenemos a los samaritanos, ellos van a rechazar a Jesús, y Jacobo y Juan quieren destruirlos, quieren aniquilarlos. Y allí les enseña una lección muy valiosa acerca de la misericordia. Y Jesús, vemos que esta enseñanza está directamente conectada a la enseñanza anterior, porque hemos terminado versículos 46 al 50 y Jesús le ha enseñado acerca de ¿qué? ¿Recuerdan? De la humildad. De la humildad. Y no debían buscar el mejor lugar, y no debían competir con los demás para ser mayores que ellos, sino como un niño, sin nada que ofrecer, sin nada que poner sobre la mesa, el Señor los trae a sí mismo y así en humildad conocen a Cristo. Y para ser verdaderamente grandes, debían humillarse. Entonces esto es lo que ellos tenían que hacer. Y habiendo aprendido acerca de la humildad, ahora Jesús le enseña acerca de la misericordia. Y es muy interesante que está aquí, porque el único que puede ser misericordioso, ¿sabes quién es? El que es humilde. El que es humilde. Porque mayormente la misericordia es dar lo que no merecen. Entonces solo el humilde lo puede hacer. Entonces vemos que esto es lo que el Señor les va a enseñar. Y a medida que lo vamos desarrollando y mirando, tenemos que pensar en que esto debe ser la característica de nuestra vida. No solo humildad, como vimos la semana pasada, pero también misericordia hacia los demás. Entonces, aferrándonos a la verdad, agarrándonos de la verdad, fervientes por la verdad, nunca desviándonos de la verdad siempre tiene que ser primordial en nuestra vida, pero esta verdad practicada con misericordia. Con amor, con compasión, con paciencia, con perdón. Entonces, misericordia, especialmente aquí vamos a ver misericordia hacia el que rechaza el Evangelio. Misericordia hacia el que rechaza la palabra de Dios. Y aún misericordia al que me hace mal, que todos lo vamos a tener. Entonces, que nuestro denuedo y nuestra pasión por la verdad siempre sea con un espíritu de misericordia. Y esto es lo que Jacobo y Juan aprenderán, a tener misericordia dejando el juicio en las manos de Dios. Pero bueno, van a tener que pasar por un momento muy duro para reconocerlo y aprenderlo. Entonces esto es lo que vamos a ver esta mañana. El título que puse al mensaje es El Camino de Misericordia. El Camino de Misericordia. En versículo 51 vemos el primer punto, que es la determinación de Jesús. Miren versículo 51, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Versículo 51 marca un cambio drástico, un rumbo grande en la narración, en la vida y ministerio de Jesús, porque el ministerio en Galilea ha terminado.
Finalizó en realidad en versículo 43, pero se extiende hasta versículo 50. Pero ha terminado. Lo que comenzó en 4:15, en 9:50 termina. Y ahora comienza otra etapa. En esa etapa del ministerio de Jesús vimos que fue un ministerio de predicación. Vimos que fue un ministerio donde Jesús se reveló como Dios mismo, resplandeciendo en toda su gloria. Y el clímax de todo el ministerio de Jesús, en versículo 43, es que ellos estaban maravillados y admirados de la majestad de Cristo. Así termina. Y ahora comienza la tercera sección del libro. En la tercera sección del libro muestra que el final está cerca, aunque es una sección larga, ¿sí? Pero en tiempo es mucho más corta que el ministerio en Galilea. Pero es que el final de Jesús está cerca. El camino de Jesús a su muerte ha comenzado. Jesús dijo en 9:22 que él iba a morir y resucitar. Jesús dijo en 9:31, hablando con Elías y con Moisés, habló de su partida, de su éxodo, y que sería en Jerusalén. Jesús afirma en 9:44 que iba a ser entregado en manos de los hombres y que iba a ser llevado a la muerte, y esto iba a ser inminentemente. Y vemos que los discípulos estaban muy tristes. Pero ahora en 51 todo esto se está cumpliendo. Y dice, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, el momento está llegando. El tiempo se está acercando. El tiempo perfecto de Dios para cumplir con la misión que Jesús vino a hacer, que es dar su vida por nosotros. Entonces es el tiempo en el cual Cristo va a llegar a Jerusalén y Cristo va a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Y dice allí que se estaban cumpliendo los días de su ascensión. Ahora, esto es primeramente la ascensión a Jerusalén, aunque Jesús viene de Galilea y va hasta Jerusalén, que está al sur. Cuando va a Jerusalén y llega allí, sube, ¿sí? Jerusalén está en un monte, entonces pasa por arriba al monte de los Olivos, baja al valle y sube a Jerusalén. Entonces siempre subían a Jerusalén. Cuando lees la Biblia vas a ver siempre eso, que suben a Jerusalén. Es la ascensión a Jerusalén. Pero no solo es la ascensión al lugar que es Jerusalén, sino también es la ascensión a su muerte. Porque ahí se va a ser sacrificado. Pero no solo incluye su muerte, incluye toda la obra de Jesús en la cruz. Tanto su muerte como su sepultura, como también su resurrección. Pero ni siquiera termina allí. Sino que esto, ¿en qué culmina? En la ascensión al cielo. En la ascensión al cielo. El sacrificio de Cristo no termina en muerte. El sacrificio de Cristo no termina en resurrección. El sacrificio de Cristo termina en ascender al Padre y estar sentado a la diestra del Padre para siempre y recibir toda la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la ascensión. Y esta palabra, ascender, aquí es un sustantivo, pero su verbo se usa en Hechos 1. Yo no sabía esto, lo aprendí esta semana, fue muy lindo. Hechos 1, pueden escuchar con atención. Dice ahí que Lucas le está escribiendo a Teófilo el segundo tratado, y esto es los Hechos, y dice que le habla de Jesús que estuvo con los discípulos, dice hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, es la misma palabra, hasta que ascendió al cielo. Entonces ahí lo vemos en el Monte de los Olivos, mirando la ciudad de Jerusalén, y allí asciende Jesucristo al cielo. En versículo 11 se repite de nuevo. Cuando Jesús asciende al cielo y todos los discípulos mirándolo con tristeza porque pensaron que iba a venir el reino, y los ángeles le comienzan a hablar y le dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, es la misma palabra, ascendido de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, de la misma forma que lo vieron irse. Entonces 2 veces ya nos dice que ascendió al cielo. Y después, en 1:22 de Hechos, cuando los discípulos están escogiendo un apóstol para que tome el lugar de Judas, que traicionó a Jesús y se suicidó, nos dice qué clase de hombre tiene que ser. Y dice, tenía que estar con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba, otra vez, ascendido.
Entonces esto está hablando de su ascensión al cielo. Y les doy un pasaje más que se usa esta palabra. En 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Jesús, fue manifestado en la carne, vindificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba, o también traducido, ascendido arriba, y dice, en gloria. El final de la ascensión de Cristo es ir al cielo en gloria, ir al cielo en toda su majestad, ir al cielo, estar sentado a la diestra del Padre. Entonces, la ascensión que vemos aquí no solo anticipa el camino a Jerusalén, no solo anticipa la muerte y la resurrección que Jesús ya nos ha dicho, pero anticipa todo lo que viene después. Jesús será exaltado sobre todo. En Filipenses 2, 9 al 11, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre sobre todo nombre para que ante Él se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y todos proclamen, toda lengua proclame que Jesús es Señor. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Entonces Él está comenzando su camino que por el momento pensamos es muy triste porque va a morir, pero en fin es el camino más hermoso que existe porque va a la gloria eterna. Y allí reinará siendo nuestro Salvador. Entonces nos dice el versículo 51 que Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De manera inamovible va a Jerusalén, firme, sin titubear en su camino, con plena convicción su mirada va solo para adelante, a Jerusalén. A este lugar, está resuelto y dispuesto y determinado a llegar a Jerusalén. Y menos mal porque es la única forma que puede llegar a Jerusalén. Porque si no, no iría. Porque ir a Jerusalén significaba morir. Porque ir a Jerusalén significaba la muerte cruel de la cruz. Porque para Jesús ir a Jerusalén significaba cargar con los pecados de todo el mundo sobre Él, una carga que no podemos comprender. Porque ir a Jerusalén era cargar con toda la ira de Dios y que el Padre le dé la espalda y Jesús clame, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Solo una convicción inamovible podía llevar a Jesús a Jerusalén. Es lo que Él necesitaba. Es lo que Él necesitaba. ¿Y por qué está tan determinado en ir a Jerusalén? Para mostrar su misericordia por nosotros. Para morir en nuestro lugar. Para traernos la salvación, para redimir a los hombres y a las mujeres pecadoras, salvarlos del infierno y llevarlos al cielo eterno. Entonces Él afirma su rostro. Y aquí termina este versículo, dice, para ir a Jerusalén. Y este será el contexto de los próximos 10 capítulos. Jesús está en camino a Jerusalén. Y es muy interesante porque es un viaje de 2 o 3 días. Es muy corto, pero le va a tomar como 6 meses. Le va a tomar varios meses. Y va a ir y venir y moverse y hacer toda una vuelta para lograr su propósito. Pero está en todo ese tiempo en camino a Jerusalén. Y Lucas nos recordará todo el tiempo que está en camino a Jerusalén. Porque así como Jesús está enfocado en Jerusalén, quiere que nosotros estemos enfocados. Que no perdamos el enfoque. Que no nos desviemos del camino. No quiere que nos desviemos del plan divino de Dios y la resolución y la determinación de Cristo. Entonces, cada tantos capítulos nos va recordando esto. Mírenlo. Capítulo 9, versículo 51 dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Versículo 53, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. 13:22. En 13:22 dice... Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Versículo 33 del mismo capítulo. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Sigue su camino a Jerusalén. 17. Miren capítulo 17, versículo 11. Dice así. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Capítulo 18, versículo 31. Dice, tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre.
Miren capítulo 19, versículo 11. Dice, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. O sea, ahí tenemos otro subpunto, ¿no?, que siguen pensando. Capítulo 19, 28. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Entonces, por 10 capítulos Jesús está en camino a Jerusalén, en camino a su muerte. Y Jesús está resuelto. Y nada lo va a frenar de llegar a Jerusalén. No va a mirar atrás, no se va a detener, no va a cambiar de opinión, no va a cambiar de punto de vista. Él va a llegar allí y no va a ser fácil. Aún en el jardín de Getsemaní va a orar y decir, Padre, si puede pasar esta copa de tu ira, que pase, pero si no hago tu voluntad. Y Dios dice, hace mi voluntad. Mi voluntad es que tomes la copa. Mi voluntad es que sufras para traer la redención. Y Él está resuelto a hacer esto de su propia voluntad, porque Él voluntariamente va a la cruz. Y finalmente llegará a Jerusalén allí en capítulo 19. Y entrará, nos dice versículos 28 al 39, montado sobre un pollino. Y Él va a entrar en esa entrada triunfal, que hoy esa puerta de Jerusalén está cerrada. Y ahí es donde Él entró. Y ahí es donde va a volver a entrar cuando vuelva. Y allí Él entra. Y al ver la ciudad, nos dice 19:41, que Él llora por la ciudad. Al mirar toda Jerusalén. Y la razón que llora es porque ellos no recibieron a su Mesías. Dice el 44 del capítulo 19, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto fue una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. El Mesías vino, el Mesías visitó, el Mesías vino para salvarlos y ellos no lo reconocieron. Y Jesús pronuncia juicio sobre ellos. Y cuando Él entra, en versículo 38 dice que el pueblo aclamaba, bendito el Rey, que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y esta misma gente que gritaba, bendito sea el Rey que llegó, cuando en esa semana se enteran que ningún reino está por llegar, gritan para que lo crucifiquen. En capítulo 23, versículo 21. Entonces el tiempo se ha acercado para que el Cordero perfecto sea sacrificado por nuestros pecados. Y cuando volvemos a capítulo 9, versículo 51, vemos que allí dice a Jerusalén. Y vuelve a repetir a dónde va, a Jerusalén, en versículo 53. Y nos marca la importancia de lo que es Jerusalén. Y debemos entender que Jerusalén es la ciudad de Dios. Un montón de salmos y en Isaías nos dice continuamente que esa es la ciudad de Dios. Y fue en Jerusalén que Jesús tuvo que morir. Y fue desde Jerusalén donde Él ascenderá al cielo, mirando a Jerusalén en el monte de los olivos, y allí irá al cielo al Señor. Y es desde Jerusalén donde comenzarán a predicar el Evangelio y después se extenderán de Jerusalén a Judea y a Samaria y a Argentina, ¿no? Porque somos los confines de la tierra. Y un día será en Jerusalén donde Dios establecerá la nueva Jerusalén. Y será desde allí que Cristo reina para siempre. Entonces Jerusalén siempre está en el centro de todo lo que Dios está haciendo. Es su ciudad y será su ciudad para siempre. Y nada detendrá a Jesús de llegar a Jerusalén y morir en Jerusalén. Aunque afuera de la ciudad morirá, pero en Jerusalén. Entonces de aquí al final la narración nos está guiando allí. De aquí hasta el final del libro vemos que todo va en base a lo que va a ocurrir en Jerusalén. Va a haber un montón de enseñanzas en el medio, pero allí vamos. Ese es nuestro camino, a Jerusalén, donde Cristo se entregará misericordiosamente por el pecador. Entonces vemos la determinación de Jesús en su camino a misericordia. Segundo, vemos el rechazo de los samaritanos. El rechazo de los samaritanos. En versículo 52 dice, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Bien. Jesús va a Jerusalén por camino de Samaria. Tenemos que entender quiénes son los samaritanos. Y he explicado esto varias veces en el libro de Lucas, pero si no estuviste lo puedes escuchar por primera vez. Si estuviste ya lo sabés, dormí 5 minutos, después te despierto, ¿sí? Nada, es para que lo recordemos.
Repetirlo una y otra vez nos ayuda a recordarlo. Pero si no entendemos quién es Samaria, no entendemos la importancia de estos 2 versículos que siguen. Jesús va camino a Samaria. Entonces tenemos que volver un poquito, ¿sí? Vamos a volver unos 1000 años más atrás del primer siglo y recordar a Israel. Todo esto que está en azul, todo esto era Israel, era el reino unido, ¿sí? Y tuvieron 3 reyes, era Saúl, David y Salomón. Ellos fueron reyes del reino unido que se ve ahí, que era todo Israel. Luego en el año 931 este reino se divide entre Israel, que es el reino del norte, y Judá, que es el reino del sur. En el reino del sur reina el hijo de Salomón, que se llama Roboam, y en el reino del norte está reinando Jeroboam, que hace lo malo ante los ojos del Señor, y ves todo un trayecto de rey tras rey, tras rey, tras rey. En el norte tuvieron 20 reyes, y todos hicieron lo malo, tal como Jeroboam, ¿sí? Y algunos peor que Jeroboam. Y entonces después de 20 reyes y todos estos años, que 209 años más o menos, Dios los hace que sean conquistados por Asiria. Pero antes de eso hay otra pequeña historia. El 7º rey, que se llama Omri, en el libro de Primera Reyes, capítulo 16, versículos 23 y 24, él establece a Samaria como la capital del reino de Israel, que está como por acá Samaria. Entonces es Omri el que pone a Samaria como la capital del reino del norte. Y por 200 años ellos se rebelan ante Dios y finalmente en el año 722 viene Asiria y Asiria conquista a Israel y los lleva exiliados. Entonces aquí está Israel y los lleva, realmente es todo esto acá del norte. Asiria lleva a Samaria y los conquistan y van por todo el reino, los esparcen y nunca vuelven. Nunca vuelven. Son colocados por todos lados. Déjenme leer un pasaje. Esto ocurre en 2 Reyes 17, versículo 22. Dice, los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, que era el primer rey del norte. Nos apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como Él había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas, e Israel fue llevado de su propia tierra al destierro a Siria hasta hoy. Entonces son esparcidos por todos lados y al mismo tiempo lo que hace el rey de Asiria es trae a gente de todos lados, que tenemos Babilonia, tenemos, bueno, no lo puedo leer, ¿no? Pero allá se lo voy a leer en un pasaje, si alguien lo puede leer es un mago, ¿no? Entonces de todos estos lugares lleva gente a Samaria y algunos, no samaritanos, pero algunos israelitas han quedado en Samaria y vienen estas personas de los otros lugares y se empiezan a mezclar en casamiento y se empiezan a mezclar en su religión. Y entonces se lo leo en 2 Reyes 17:24, dice, el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, ahí están todos esos lugares, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. Y tomaron posesión de Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y cada uno seguía adorando sus dioses, nos dice en 29. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses y los pusieron en las casas de los lugares altos de los samaritanos, que los samaritanos habían hecho. Cada nación en las ciudades en que habitaban. Y dice, los hombres de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal. Y cada uno que vino ponía su dios y adoraban a su dios. Todo allí en Samaria. Allí en Samaria. Y entonces los israelitas se comienzan a casar con estos paganos. Y de ahí viene esta raza que se llama los samaritanos. Los samaritanos. Y los samaritanos nos dice en versículo 33 que temían al Señor, pero servían a sus dioses, conforme a la costumbre de las naciones, de donde habían sido llevados al destierro. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus dioses, y de la manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¿Qué empezaron a hacer los samaritanos? Adoraban a Jehová Dios y adoraban a los dioses paganos. Empezaron a mezclar toda su adoración. Pero con el tiempo lo que hacen los samaritanos es que vuelven a adorar solo a Jehová, pero adoran a Jehová a su manera, que eso significa incorrectamente, ¿no? Pecaminosamente. Adorar a Dios a tu manera no es un buen punto, es un punto negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo adoraban a Jehová? Bueno, ellos creían en la escritura del Antiguo Testamento, pero que solo el Pentateuco era escritura. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El resto no lo aceptaron como escritura, que sabemos que hay un montón de escritura después de esos 5 libros.
Y no solo eso, pero ellos que debían adorar en el templo en Jerusalén y ofrecer sacrificios en Jerusalén, establecieron en el monte Gerizim su propio templo y adoraron allí. Entonces no fueron a Jerusalén, sino que adoraron en Samaria. Entonces, ese es el reino del norte. El reino del norte es exiliado en el año 722 a.C. Después el reino del sur, antes de que hablemos del reino del sur, en este tiempo lo que ocurre es que Babilonia conquista a Asiria, ¿sí? Ahora Babilonia es el poder del mundo antiguo, digamos. Y Judá, después de ver a Israel que se rebeló ante Dios, Judá también sigue en su pecado y sigue en su pecado y sigue en su pecado. Y unos 136 años después, Dios dice, basta. Y ellos son exiliados por Babilonia a Babilonia por 70 años. La diferencia sí es que después ellos vuelven. Entonces, después de 70 años, el reino del sur vuelve. Y vuelven para reconstruir su ciudad, pero sobre todo vuelven para reconstruir el templo. Y porque cuando Babilonia los conquistó, les quema todo el templo, les quema toda la ciudad, no queda nada, quedan ruinas. Entonces cuando ellos vuelven a reconstruir el templo, y nos dice en Esdras, capítulo 4, que vienen los samaritanos del norte y dicen, ¿podemos ayudar a reconstruir el templo? Y los judíos le dicen, no, váyanse, no queremos que ustedes nos ayuden. Y se convierten aún más en enemigos de Judá y de Jerusalén. Y entonces los samaritanos, ellos construyen su propio templo. Entonces tenemos el templo en Samaria y tenemos el templo en Jerusalén. Y para ellos era el centro de su adoración en Samaria. Entonces eso es más o menos en el año 450. Perdón por toda la historia, ¿sí? Pero esto es muy importante. Después lo escuchan de nuevo en sus casas para captarlo más. El último libro de la Biblia termina en el año más o menos 400 a.C., ¿sí? Y el último libro del Antiguo Testamento. Y el primer libro del Nuevo Testamento comienza más o menos en el año 4 a.C., ¿sí? Cuando nace Jesús. Hay 400 años que hay historia, pero no hay nada escrito de revelación. En ese tiempo, en esos 400 años, en el año más o menos 128, en el tiempo de los Macabeos, ¿sí? Hay un rey en Israel, un gobernador que se llama Juan Hircano. Y Juan Hircano decide que van a ir a Samaria y van a destruir su templo. Entonces los judíos van a Samaria y destruyen el templo de los samaritanos, porque los odian. De igual manera, Samaria sigue adorando en ese monte, porque cuando recuerdan Jesús pasa por Samaria en Juan capítulo 4, ¿qué ocurre? Le habla a esta mujer samaritana y la mujer samaritana le dice en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, el monte Gerizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y ya se ve esta lucha que hay entre donde adora el samaritano y donde adora el judío. Y entendiendo esta historia, vemos que los judíos destruyeron el templo de los samaritanos. Entonces, ¿qué está pasando? Si no escuchaste nada de eso, escucha esto, ¿sí? En todos esos años, estamos hablando siglos y siglos y siglos, como 600 años. Vemos que está creciendo este rencor, está creciendo esta división, está creciendo este odio, esta pelea entre los samaritanos y los judíos. Están peleando. Al punto que cuando llegamos al primer siglo, el tiempo de Jesús, los judíos y samaritanos se odian. Se odian como odio que nunca jamás has visto. Se odian. Si un judío quería insultar a otro judío, ¿sabe lo que le decía? Sos un samaritano. A Jesús le dicen esto en Juan 8:48. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano? Eso era como lo peor de lo peor. Y en la misma frase dicen que tú eres samaritano y que tienes un demonio. O sea, ya está en el mismo nivel, ¿no? Samaritano y demonio, no le podían haber dicho algo peor a Jesús. Entonces ser un samaritano era de lo peor que había para el judío. Y tienen toda esta pelea. Entonces, por esta razón, acá les muestro el mapa de viaje de Galilea a Jerusalén. Por esta razón, muchos judíos evadían pasar por Samaria cuando iban del norte en Galilea hasta Jerusalén. El camino que más acostumbraba, este camino verde no tanto, pero este camino rojo, cruzaban el Jordán al otro lado, iban hasta el sur y en Jericó volvían a cruzar e iban a Jerusalén. Un camino mucho más largo. ¿Por qué? Porque no querían pasar por Samaria. La gente no pasaba por Samaria. Los judíos tenían miedo de pasar por Samaria.
Josefo, el historiador del primer siglo, dijo que hubo aún un incidente en el cual venían peregrinos judíos para una de las fiestas y en Samaria los asesinaron. No vas por Samaria. Pero Jesús va por Samaria. Él decide ir de Jerusalén a Galilea y pasar con propósito por Samaria, no para llegar más rápido porque va a tardar 6 meses en llegar, sino para mostrar misericordia a una Samaria. A una Samaria. ¿El lugar lo merece? No. ¿El lugar ha adorado a Dios correctamente? No. Han adorado a Dios de manera falsa, ni siquiera siguen toda la Escritura. ¿Y por qué va a pasar ahí? Porque no hay límites a la misericordia de Dios. Entonces Él va a pasar por Samaria. Entonces envía, nos dice versículo 52, mensajeros delante de Él. No nos dice a quiénes envía, pero envía a algunos para que vayan y hagan los preparativos para ir a Jerusalén. Seguro que era un grupo grande que iba con Jesús. Sabemos que aunque sea era Jesús y los 12 discípulos, sabemos que eran las mujeres también, que Lucas 23, 49 nos dice que le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén. Y seguramente había otros seguidores que dicen, vos vas, yo voy. Y fueron allí con Jesús. Entonces son enviados para hacer estos preparativos en toda la zona de Samaria. Pero en versículo 53 nos dice, pero no lo recibieron. No lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Y es muy interesante que su camino en esta tercera sección del libro, su camino a Jerusalén comienza de la misma manera que comienza su ministerio en Galilea. ¿Recuerdan cómo comenzó el ministerio en Galilea? Que Lucas nos muestra. Nazaret. Entra a Nazaret, enseña el Evangelio a Nazaret, Nazaret lo rechaza, Nazaret lo quiere matar. Ahora quiere pasar por Samaria y no puede pasar por Samaria porque no lo reciben, lo rechazan. Y ya vamos viendo, ¿no?, que otra vez, rechazado, está llegando a Jerusalén, es rechazado, hasta que finalmente llega y vemos el rechazo más grande en contra del Mesías, donde todo Israel se pone en su contra y lo matan. Entonces más se aproxima a Jerusalén, más es el rechazo de los hombres. Entonces nos dice así en versículo 53 que no lo recibieron. Y miren esto, me pareció muy interesante cuando aprendí esto que tampoco sabía. El pastor aprende muchas cosas también en la semana, ¿sí? Más de lo que aprenden ustedes los domingos, no se preocupen. No crean que lo que hablé de Samaria me lo sabía de memoria, ¿sí?, hace una semana. Lo tenéis que seguir aprendiendo. Pero lo que vemos en versículo 53 dice que no lo recibieron. Ahora, si volvemos y rebobinamos una semana y vamos a versículo 48, esta misma palabra aparece 4 veces, ¿recuerdan? Perdón, sí, 48. Dice Jesús, el que recibe a este niño en mi nombre, le dijo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y 3, 4 versículos más tarde dice que Jesús quería entrar a Samaria. ¿Y qué pasó? No lo recibieron. No lo recibieron. Y no es de sorprender que no lo recibieron porque él es judío y está yendo a Jerusalén. Pero por si no lo notamos, el texto nos dice por qué no lo recibieron. Y no fue porque rechazaron el Evangelio. Y no fue porque rechazaron a Jesús como el Mesías. No fue que rechazaron sus sanidades y milagros porque no las vieron. Nos dice el texto, dice que lo rechazaron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Jesús iba a Jerusalén y a ellos los volvía loco eso. No querían que nadie vaya a Jerusalén, entonces le ponían todas las trabas y dicen, no, acá no lo recibieron. Entonces paramos en versículo 53 y decimos, bueno, rechazaron a Jesús, ¿cuál debe ser la respuesta de Jesús y de los discípulos? ¿Cuál debe ser su respuesta? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es la próxima jugada que deben hacer? ¿Hacia dónde tienen que ir? Bueno, Lucas capítulo 9, versículo 5 nos dice qué hacer. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, dice, en cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Debían sacudir el polvo de sus pies en un testimonio de que ellos los rechazaron y entonces seguir. Pero Jacobo y Juan no quieren hacer eso. Jacobo y Juan tienen otra idea bastante mejor, ¿sí? Entonces vemos en este camino de misericordia, el tercer punto, el juicio de Jacobo y Juan. Nos dice el texto, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, y ya vamos a leer en un momento qué dijeron. Ahora de nuevo, volvamos al primer siglo, pongámonos en las sandalias de Jacobo y Juan. Ellos son judíos, ellos han crecido toda su vida sabiendo, reconociendo, recordando, nunca perdiendo de vista que Samaria es su enemigo.
deben odiar a los samaritanos. Y lo hacen bajo un sombrero de piedad a Dios, ¿no? Celo por Dios, odio a mis enemigos, a los samaritanos. Y entonces esta raza, como ellos no adoran como deben, son una abominación para el judío y el judío los odia. Entonces este es el trasfondo para Jacobo y Juan. Y nos ayuda a entender lo que ellos le van a pedir a Jesús. Y como dijimos antes, junto con esto, Jesús los llamó Boanerges, hijos del trueno. Estos no son personas que los pasas por arriba, ¿no? Estos se plantan y no se mueven, ¿sí? Son firmes en lo que hacen. No querés tener una discusión con Jacobo y Juan. Juan siempre es mostrado en distintas novelas y películas y enseñanzas como que lo pasás por arriba. No, Juan no era así. Juan era muy firme. Y ellos están muy firmes en este tema. Y se quieren llevar a los samaritanos por delante. Quieren destruirlos. Y destruir a toda Samaria. Ya es el tiempo. Ya está. Ya tuvieron varios siglos. Matémoslos. Entonces, versículo 54 dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¡Wow! Ese es el miembro que querés en tu iglesia, ¿no? Tiro fuego. Los destruyo así en un segundo. Bueno, primero que nada, ellos no tenían ese poder. No tenían ese poder. Dios no les dio ese poder. Podían hacer un montón de cosas, ¿no? Sanar, hacer milagros, echar fuera demonios, resucitar muertos, pero no descender fuego del cielo. Quizás están preguntando que Dios les dé ese poder. Quizás están pidiéndole a Cristo, Cristo es hora, destruílo, sabemos que lo podés hacer. Así como calmaste el mar, fuego, chao, mueren, Sodoma y Gomorra, salió muy bien, ¿no? Entonces piden esto, que los destruya, que los destruya. En fin, lo que ellos querían es incinerar a los samaritanos, que queden sus cenizas y ellos caminan por sus cenizas y se van, ¿no? Y siguen su camino a Jerusalén, pensando que hicieron algo buenísimo. ¿Por qué? Porque vieron que rechazaron a Jesús, pero se olvidaron de la misericordia. Se olvidaron de la misericordia. Algunas traducciones aquí dicen, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías? Si tenés la Reina Valera es lo que dice ahí. Lo más probable es que no era parte del original, pero entendemos por qué se puso esto de como Elías allí. Y nos ayuda a entender por qué ellos hubieran dicho esto. Porque nuevamente tenemos que ir al Antiguo Testamento. No muy lejos de acá, en un monte en Samaria, Elías, el profeta, hizo algo parecido. Nos dice en 2 Reyes, capítulo 1. Hablamos ya del séptimo rey de Israel, que era Omri. El que le siguió era Ocosías. Y Ocosías nos dice que en 2 Reyes capítulo 1, que él se cayó por una ventana y él quedó muy enfermo. Entonces mandó a muchos de sus hombres a que vayan al dios Baal-Zebub para que le pregunten si él iba a morir o iba a vivir. Entonces estos hombres salen en camino a Baal-Zebub y en ese camino Dios habla a Elías y dice, encontrate con ellos. Y cuando te encuentres con ellos, decirle que va a morir. Y entonces Elías se encuentra con ellos y le dice, ustedes se tendrían que haber presentado ante el Dios verdadero, el Dios vivo, pero no lo hicieron. Él los mandó a Baal-Zebub y entonces vayan y díganle a Ocosías que va a morir. O sea, por lo que hizo. Entonces le dicen a Ocosías y Ocosías se enoja un montón. Y entonces dice, bueno, salgan y buscan a Elías y tráiganlo. Porque ahora quiere destruir a Elías, ¿no? Antes que él muera va a matar a otro. Entonces manda a un capitán con sus 50 hombres, se aproximan a Elías, Elías sale y Elías dice que descienda fuego del cielo. ¿Sabes qué hace? Desciende fuego del cielo y los consume a todos y los mata. Y Ocosías se enoja más. Entonces Ocosías manda a otro capitán y otros 50. ¿Quién quiere ser parte de esos 50? Yo no. Y llegan ahí, y llegan a Elías, y ¿sabes qué hace Elías? Manda fuego que baje del cielo y los destruye. De nuevo. Entonces, ¿qué hace Ocosías? Ocosías no va a parar. Manda a otro capitán con otros 50. Y este capitán viene como vendríamos todos nosotros. Y él viene ante Elías y ruega por su vida. Dice, por favor, Elías, no me mates. Y Elías dice, bueno, no te mato. Y Elías va a Ocosías y Elías pronuncia juicio sobre Ocosías y Ocosías muere. Entonces, todo esto ocurre aquí cerca de donde ellos están. Y Jacobo y Juan saben esto. Y entonces Jacobo y Juan, pensando que son piadosos como Elías, dice que descienda fuego y mate a todos. Pero entendieron que el ministerio de Elías era muy diferente al ministerio de ellos. El ministerio de Elías era de un profeta que estaba advirtiendo y trayendo juicio. Donde el ministerio de ellos era diferente. Este es el evangelio de Cristo y teniendo misericordia. Y no lo podían entender.
Entonces preguntan esto como pensando, qué buena pregunta que le hicimos al Señor, ahora los va a matar a todos, estamos bien. ¿Crees en Cristo? Salvación. ¿Te pones en contra de Cristo? Fuego. Que todos sepan, ¿no? ¿Sabés cómo va a producir salvación eso? Todos van a creer, aunque sea profesar. Entonces eran apasionadamente celosos por el honor de Jesús. Eso es bueno, pero les faltaba una cosa, misericordia. Entonces vemos en cuarto y último lugar la reprensión misericordiosa. La reprensión misericordiosa. Nos dice el texto, volviéndose, pero él, volviéndose, los reprendió. Pero él, volviéndose, los reprendió. Y luego de esto sigue un diálogo que es la mitad de versículo 55 y la mitad de versículo 56. Y a mi sorpresa esta semana cuando estudiaba y buscaba en el griego no estaba, ¿sí? Entonces lo que vemos aquí en este pasaje es que el diálogo que sigue no está en los mejores manuscritos antiguos de la Biblia. Y pareciera que fue agregado después, siglos después, a los escritos de Lucas. Pero quiero que sepan que no se preocupen, porque todo lo que dice ahí, la Biblia lo afirma en un montón de lugares diferentes y lo vamos a ver. Entonces vamos a tomar este pasaje como si estuviera allí escrito por Lucas y vamos a ver cómo podemos confiar en nuestra Biblia de que todo lo que dice es verdad y es así. Entonces comenzamos con las palabras que sabemos con certeza que están allí. Dice, pero él volviéndose los reprendió. Quizás estaba delante de ellos, quizás estaba al costado de ellos. No sabemos, pero en el momento que dice eso, Jesús se vuelve a ellos y los mira cara a cara. Los mira a los ojos, a sus rostros, rostro a rostro. Tal como cuando Pedro dijo que esto nunca te acontezca, que vayas a la cruz, dice que Jesús volviendo lo reprendió. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si vos le dices algo a Jesús, está delante tuyo y se da vuelta, estás en problemas, ¿no? Si vos le dices algo a tu mamá y se da vuelta y te mira así, estás en problemas. Es algo así. ¿Sí? Hoy en el Día de la Madre, ¿ves? Había que meter un ejemplo de las madres volviendo y reprendiendo. Ya entienden la severidad de lo que está pasando. Y se da vuelta y los reprende, los enfrenta. Y este reprender es que los advierte fuertemente, censurándolos de hacer tal cosa. Tiene que corregirlos. Jacobo y Juan, su celo es bueno, pero están errados. Están errados. Su juicio es malo. Y reprende sus actitudes. El enemigo que rechaza a Cristo no es juicio inmediato, es lo que le está diciendo Jesús. No pueden tener esta clase de espíritu. Uno que cree vive y el otro que no cree lo destruye en el momento. Y ya de paso esto es buenísimo, porque este es mi enemigo. Jesús dijo, no, amá a tu enemigo. Y amalo cuando te rechaza. Y entonces Jesús nos da el propósito suyo en versículo 56. Como dije, esto seguramente no está aquí en el original, pero vemos que está en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Lucas 19:10. No vayan ahí, pero escuchen. Dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La razón que vino Cristo en su primera venida era para salvar al hombre pecador. Ahora sabemos de Apocalipsis que Cristo volverá y juzgará al mundo, pero en su primera venida vino para salvar al pecador. Pero no solo eso, sino en Juan 3:17, casi, ¿no? Pues Juan 3:16 te lo sabes de memoria. Pero Juan 3:17 no te lo sabes de memoria, así que te lo leo. Dice así, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿No? ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dice acá 56. ¿Por qué vino Jesús? No para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. En Juan 12:47 dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Otra vez, Jesús vino para salvar. Ahora esto no quita que va a haber un juicio en el día final, pero Jesús vino a mostrar misericordia y salvarlos. Y el Señor demuestra esta misericordia aún al que lo rechaza. Y no les tira fuego, y no desciende fuego del cielo. Al mismo tiempo tenemos que entender, porque vamos a llegar aquí en varias semanas, pero en el próximo capítulo, en capítulo 10, versículos 13, 14 y 15, vemos que Jesús sí pronuncia juicio sobre algunos. Y lo que vemos es que cuando el rechazo es permanente, el rechazo es continuo, crece la hostilidad, el corazón se ha endurecido contra Dios, Jesús pronuncia juicio. Y ya vamos a ver la diferencia de eso con los samaritanos. Pero miren capítulo 10, versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Corazín y Betsaida están un poco al occidente de Capernaum. Fueron los lugares donde Jesús estaba ministrando. Hoy puedes ir a Corazín y hay una sinagoga abandonada y todos sus restos. Y puedes ir a Betsaida y no hay nada. Y puedes ir a Capernaum y está la ciudad antigua, pero nadie vive ahí. Porque Dios ha juzgado a todos estos lugares porque no creyeron en Él.
Entonces le dice a Corazín y a Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Que esto también lo vamos a ver, pero nos enseña que hay distintas clases de juicio en el infierno. Y después dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? No, hasta la Hades serás hundida. Entonces a estos lugares que escucharon el Evangelio y vieron el ministerio de Jesús por un par de años y rechazaron y rechazaron y rechazaron y su corazón se endureció y no creyeron en Cristo, Jesús dice juicio, juicio. Y les pronuncia juicio a ellos. Pero en este caso, en Samaria, ellos no rechazaron el Evangelio. Quizás decís que sí, pero no está acá en el pasaje. Ellos no rechazaron el Evangelio. Ellos rechazaron a Jesús como un peregrino que iba a Jerusalén. Ellos rechazaron a Cristo porque estaba determinado en ir a Jerusalén. Entonces Jesús dice, no es el tiempo del juicio. No es el tiempo del juicio. Jacobo y Juan, no es tiempo de que descienda fuego del cielo sobre ellos, sino que es momento de hacer lo que les enseñé, sacudamos nuestros pies y vamos a la próxima aldea. Y al final del versículo 56, que en realidad es lo único de 56, se dice, fueron a otra aldea. Entonces el versículo lee así, pero él volviéndose los reprendió y se fueron a otra aldea. Y Jesús hizo exactamente lo que él enseñó. Y así tuvo misericordia de ellos. Y dice, ¿por qué tuvo misericordia así? ¿Por qué eso es misericordia? Bueno, vamos a Hechos capítulo 8. Y aquí vamos a terminar en Hechos. Hechos capítulo 8. Antes de que Jesús ascienda al cielo, Jesús prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Evangelio iba a llegar a Jerusalén, a Judea y a Samaria, ¿sí? A los confines de la tierra, pero a Samaria. ¿Cómo llegó a Samaria? Bueno, todos vinieron en el día de Pentecostés a Jerusalén, fueron salvos, 3.000 en un día, y después miles y miles más, hay miles por todos lados que son creyentes, y ellos se quedan en Jerusalén. Entonces Dios los empieza a esparcir y usa a Saulo, que después va a ser Pablo, para que él haga una gran persecución, y su persecución fue tan horrible que la gente se empezó a ir de Jerusalén. Y mientras se iban de Jerusalén, nos dice capítulo 8, versículo 1, bueno, esta es la persecución, pero lo leemos, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, esta es la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces, ellos es como que están obligados a irse. Y tenemos miles de personas saliendo de Jerusalén. ¿Y qué hacían cuando salieron? Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Salieron y están proclamando el Evangelio por todos lados. Dios usa una persecución para expandir el Evangelio aún a los samaritanos. Y entre ellos está Felipe, versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El momento ha llegado. El momento de predicar a los samaritanos es este. Y él llega y predica el Evangelio. Y nos dice en versículo 12 que muchos creen. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y entonces esta noticia llega a la iglesia y la iglesia envía a 2 personas. Mira quiénes son. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¡Wow! A Juan. Juan es el que va a tener el privilegio de llevar a los samaritanos al Señor. Entonces, en capítulo 8, versículo 15, ellos llegan y dice que descendieron y oraron por aquellos para que recibieran el Espíritu Santo. Lo que está pasando es que llegan los apóstoles para confirmar que lo que pasó con los judíos en Hechos capítulo 2, versículos 1 en adelante, es lo mismo que está pasando con los samaritanos, y entonces mostrar que los samaritanos y los judíos son parte del mismo cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Por qué mandaron a ellos 2? Porque nadie lo hubiera creído, y hubiera habido una división para siempre en la iglesia. Pero Pedro y Juan dicen, no, ellos son iguales que nosotros, samaritanos y judíos en un cuerpo. Eso es una maravilla en sí misma. Entonces la iglesia se estaba extendiendo, Dios usó a estos hombres, Pedro y Juan, y cuando termina este episodio que ocurre en Samaria con Simón el mago, en versículo 25 dice, y ellos, este es Pedro y Juan, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Aldeas que no hubieran existido si los hubieran destruido. Y Jesús dijo, no es el tiempo
de traer fuego y azufre sobre ellos y consumirlos, sino que Juan, tengo algo mucho más especial preparado para vos. En algunos años vos vas a volver y vos vas a llevarlos a Cristo. Increíble. Misericordia de Dios por Juan, misericordia de Dios por los samaritanos, misericordia por todos lados. Dios dando oportunidades extendidas a estas personas para que reciban el Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, cuando vos predicás el Evangelio y rechazan el Evangelio, no le declares juicio. O sea, sí, que sepan que si rechazan mal el infierno, pero seguí predicando el Evangelio. Continúa teniendo oportunidades de predicarle y deja el juicio en las manos de Dios. Dejarlo en las manos de Dios. Entonces, cuando miramos este pasaje aquí en Lucas capítulo 9, 51 al 56, vemos que debemos proclamar el Evangelio con misericordia y dejar el juicio en las manos de Dios. Entonces te pregunto primero en esta mañana, si vos no conocés al Señor, ¿cómo respondés vos al Evangelio? ¿Cómo respondés vos al Evangelio? Cristo vino a este mundo para salvarte. Como vimos en nuestro pasaje de hoy, Cristo fue camino a Jerusalén, camino a su muerte en misericordia por ti, en misericordia por mí, para darte lo que vos nunca podrías lograr, para darte lo que vos nunca podrías merecer. Y Él va en camino a Jerusalén para otorgarte la vida eterna. Y entonces la respuesta adecuada a su misericordia es arrepentimiento de pecados y fe en Cristo para salvación. Y así recibirás la salvación por la misericordia de Dios y tendrás la vida eterna. Efesios 2, 1 al 3 nos dice que estamos muertos en nuestros pecados, y 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Esa es la misericordia de Dios, y eso es lo que Dios te ofrece, vida. En su misericordia, y solo en su misericordia, podés tener la salvación. Y hermano, ¿cómo respondés vos cuando alguien rechaza el Evangelio? ¿Cómo respondés? No lo digas en voz alta, pero sé honesto en tu corazón. Cuando proclamás el Evangelio y se burlan, se te ríen, te insultan, o te desechan, o se apartan de vos, ya no te hablan más, ya no sos bienvenido a ninguna de las actividades que hacen, o te ignoran, ¿te da bronca? No me hagas así, ¿no? Pero sí, da bronca. ¿Qué querés que quemen en el infierno? Espero que no, pero a veces ese pensamiento viene. ¿Querés que Dios le dé su merecido ya? Dios, si cae un rayo ahí cerca de su casa. Bueno, si es tu voluntad. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que tragar ese orgullo, ¿no? No están rechazando a nosotros, están rechazando a Cristo, que es mucho peor. Y seguir predicando y seguir orando por ellos. Y cada vez que se presenta una oportunidad, compartir el Evangelio. Y con misericordia seguir advirtiéndoles a que se arrepientan y crean en Cristo. Hermanos, la misericordia debe ser el núcleo de todo enfoque evangelístico, alcanzando a toda persona, sin distinción de raza ni lugar, manifestándose como una expresión viva del amor misericordioso que Dios tiene con nosotros. ¿Qué aprendemos de la misericordia de Cristo? Que su misericordia es perdonadora, su misericordia es paciente, amorosa, bondadosa, llena de gracia. Entonces Jesús dice, sean ustedes misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cómo debe ser mi misericordia? Como la del Padre. ¿Cómo debe ser mi misericordia? Como la de Cristo. Entonces, cuando miramos este pasaje, la lección aquí es simple. Es simple. La lección es que nuestro ministerio evangelístico, tanto personal como congregacional, debe rebosar de la misericordia de Cristo, reflejando la compasión de Cristo y el amor de Cristo en cada palabra y en cada acción. Entonces me rechazan y yo demuestro el amor de Cristo y demuestro la misericordia de Cristo. Ahora hay que entender esto, es muy importante. Esto no significa que toleramos el pecado, ¿sí? No significa eso. Enseñamos en contra del pecado. Esto no significa que evitamos hablar de la maldad del hombre. No hablamos de la maldad del hombre, porque solo así reconoce que necesita un Salvador.
Esto no significa que no advertimos del juicio final, porque viene un juicio final y es un juicio eterno en el infierno y tenemos que advertir de eso y debe ser parte de nuestra proclamación del Evangelio. Pero enfrentamos ese pecado con toda la verdad del Señor y también con la misericordia, diciendo lo que Dios le ofrece, y eso es salvación en Cristo. Y cuando el pecador rechaza el Evangelio, le mostramos misericordia, esperando por la próxima oportunidad. Porque quién sabe si años más tarde, porque lo que pasó en Hechos 8 fue años más tarde después de esto, el Señor lo salve. Y ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra oración. Que Dios lo salve. Y en todo su rechazo y en toda su contra, mis palabras deben ser las de Jesús cuando finalmente llega a la cruz. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa debe ser nuestra respuesta al rechazo del Evangelio. Entonces, ¿comprendés el camino de misericordia de Cristo? Que su camino sea nuestro camino. Una vida demostrando misericordia hacia otros como Cristo la ha demostrado y la demuestra cada día en nuestra cuenta. La misión del creyente no es destruir, para nada, sino predicar el Evangelio con misericordia y saber que Dios se deleita en la misericordia y en aquel que exhibe su misericordia. Entonces hagamos exactamente eso, exhibiendo su misericordia al predicar la verdad del Evangelio. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por tu palabra en esta mañana, damos gracias al continuar en nuestro estudio tan hermoso, tan maravilloso del libro de Lucas. Podemos ver este principio tan importante de misericordia y al unir este principio con el de la semana pasada, oh Señor, tanto para nosotros humillarnos ante ti y querer ser humildes ante ti, tener misericordia hacia otros. Y a veces es tan difícil y por eso no tengo misericordia en mis propias fuerzas de la mejor manera posible, sino misericordia como Dios tiene misericordia. Y que seamos lentos para pronunciar juicio y rápidos para pronunciar misericordia, advirtiendo sobre el juicio que viene en nuestra proclamación del Evangelio. Y así como tú has sido misericordioso con nosotros, que nosotros mostremos esa misma misericordia hacia los demás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.